Hola, mi nombre es Scarlett y yo les voy a hablar lo que es los enfoques teóricos del desarrollo humano. Como primer tema tenemos la perspectiva constructivista de enseñanza y aprendizaje. Tenemos el constructivismo por parte de Jean Piaget. El constructivismo surge a través del conocimiento, es decir, es una construcción del ser humano y se realiza con los esquemas que el ser humano ya posee. Esto quiere decir que el constructivismo es una teoría de proceso de aprendizaje como algo dinámico y participativo, donde el alumno ya construye aprendizaje por sí mismo. Existen cuatro etapas del constructivismo que son la etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Pero también existen dos procesos que son la asimilación, que sirve para interiorizar una experiencia que va a ser relacionada con nuestra estructura mental, ¿verdad? Y también tenemos la acomodación que se modifica y se integra a lo que acabamos de aprender. Tenemos lo que es la teoría sociocultural del aprendizaje de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky dice que su teoría era que los niños desarrollen su aprendizaje mediante la interacción con las demás personas, con el ambiente social. Es por esta razón que existen hábitos, creencias, costumbres, lenguas diferentes dependiendo del lugar en el que ellos se crían, ¿verdad? Entonces él quiere decir que su teoría sostiene que el lenguaje también es el papel central de su aprendizaje, ¿verdad? Que los niños se desarrollan independientemente de cómo del resultado que ellos obtienen con las interacciones de las demás personas, ¿verdad? También tenemos la zona de desarrollo próximo, donde es que el niño recibe ayuda por parte de un adulto para lograr desarrollar sus habilidades y es aquella área donde se debe instruir u orientar de manera más sensible. Quiere decir que se trata de que los niños logren hacer algo con la ayuda de un adulto, ¿verdad? También tenemos lo que es la instrucción cognitiva o constructiva del rol de docente, que son las características del rol de docente constructivista. Eh, el docente debe ser mediador de conocimiento y de aprendizaje, debe analizar sus propias ideas y creencias sobre la educación, debe ser reflexivo, toma decisiones y soluciona problemas en clase, debe ser promotor de aprendizaje significativo, funcional y crea estudiantes reflexivos también, críticos, motivados, involucrados. Asiste a todas las necesidades a las que le interese también los estudiantes. Esto quiere decir que el maestro debe apoyar a los alumnos. También es demasiado importante la motivación. ¿Por qué? Porque si en el proceso de aprendizaje a un estudiante se le dificulta, la motivación supera aquellos retos en los que se va a enfrentar el estudiante. La meta del docente constructivista es que los estudiantes logren su autonomía de responsabilidad y control de aprendizaje, ¿verdad? Tenemos el tema 2, que es la perspectiva del aprendizaje socioemocional y humanista. Tenemos la perspectiva de aprendizaje social de Albert Bandura. Dice que su teoría se estructuró en el año de 1997 y entiende que la observación y el modelaje es lo primordial en tal proceso. El proceso de aprendizaje interactúan con la conducta y sus factores personales que se distinguen entre el aprendizaje activo y el vicario. El aprendizaje activo que se aprende al momento de experimentar y el vicario que se aprende al momento de observar a otras personas, ¿verdad? Albert Bandura es un psicólogo que ya como sabemos la teoría es de que los niños pueden aprender los comportamientos con propia experiencia, ¿no? Y mediante la observación de las conductas de otras personas. Los modelos pueden imitarse comúnmente ya viniendo de sus padres o de las personas más cercanas con las que estos interactúen, ¿verdad? Tenemos la etapa del aprendizaje social, que existen 4 pasos para este proceso, que son la atención, la memoria, la reproducción y la motivación. ¿En qué consiste la atención? Consiste en que el aprendiz esté enfocado en el modelo, o sea, en lo que él está observando. También tenemos la memoria, que es el aprendiz debe retener lo que ha observado, ¿verdad?, en su memoria. La reproducción se debe poner en marcha y se debe ser capaz de imitar aquel comportamiento, ¿verdad? Vamos a imitar, en este caso, lo que hemos memorizado y lo que hemos observado.
Y ahí la motivación es que se necesita saber qué llevó a cabo el aprendiz a realizar aquella conducta, ¿verdad? También tenemos la inteligencia emocional que reconoce nuestros sentimientos y lo que consiste en conocer las propias emociones, manejar las emociones, motivarse a sí mismo, conocer las emociones de los demás y establecer las relaciones. Tenemos lo que es la teoría humanista de Abraham Maslow y Carl Rogers. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense, uno de los fundadores principales exponentes de la teoría humanista. ¿Qué hace Carl Rogers? Él desarrolló una pirámide de todas las necesidades que nos muestran la humanidad, ¿verdad? La pirámide fue el desarrollo teórico más conocido y relevante que plantea una jerarquía de las necesidades de las personas, ¿verdad? Tenemos ahí abajo, aquí abajo dice las necesidades básicas que son como comer, dormir, las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de autoestima y las necesidades de autorrealización, ¿verdad? También tenemos acá a Rogers, que fue un psicólogo estadounidense que se dedicó a la terapia centrada en el cliente. ¿Qué dice Carl Rogers? Nos enseña que la persona funciona al 100% y reconoce en este momento el sentimiento de libertad y también se conoce como tercera fuerza y se enfoca en lo único de la naturaleza del ser humano. Tenemos la teoría 3, lo que es el aprendizaje significativo de David Ausubel. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel fue un psicólogo y pedagogo que desarrolló su teoría del aprendizaje significativo, que surge entre los nuevos conocimientos adquiridos y aquellos que ya se tenían. Postula y aprende aquello que se descubre, ¿verdad? Dice que él consideraba que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, aunque el aprendizaje sabemos que va más allá, ¿no? Tenemos dos funciones fundamentales, que son más de predisposición, la actitud del aprendiz para aprender de manera significativa. También tenemos la interacción, que es la presentación del material potencialmente significativo. Su estructura cognitiva es la organización de la formación, el conjunto de conceptos, ideas, el aprendizaje que depende de la estructura cognitiva y la forma del aprendizaje que está asimilado, reorganizado, integrado y reinterpretado. Y está relacionado todo con la estructura cognitiva. Tenemos los 4 momentos del aprendizaje significativo, que son el conocimiento previo, los nuevos conocimientos, la ejercitación, la capacitación y las necesidades y problemas que afronta el estudiante, las necesidades, habilidades y actitudes o el medio o contexto de aprendizaje, que son los factores que influyen en una integración en la que se aprende. Tenemos lo que es el aprendizaje significativo con base creativa. ¿Qué quiere decir esto? El aprendizaje se logra cuando el estudiante utiliza sus ideas y su creatividad también para lograr desarrollar su aprendizaje significativo. ¿Qué es el cono de aprendizaje? Ese fue desarrollado por Edgar Dale y representará una profundidad en la que tendrán los alumnos que aprender con la ayuda de las diferentes actividades, ¿verdad? Se ha dicho que Edgar Dale hizo un experimento en el que él le enseñó a los alumnos y después de 2 semanas fue y les hizo un estudio, ¿no? Cuando ellos solamente escucharon, a las 2 semanas solamente se aprendieron el 5% de lo que escucharon. Se aprendieron solamente el 10% de lo que leyeron, el 20% en lo que ellos ven, y lo que ven y escuchan, se aprendieron ya de esto el 30%, que son actividades pasivas, ¿verdad? Lo que vemos cuando decimos y discutimos, que es cuando interactuamos con los demás compañeros, ya aprendemos un 50%. Cuando el alumno está activo, aprende un 75%, y cuando el alumno ayuda a los demás o le enseña a los demás, ahí se aprende un 90%. Esa ya es una actividad activa, ¿verdad? Tenemos lo que es el tema 4, la perspectiva de aprendizaje por descubrimiento, la teoría de Jerome Brunner. Jerome Brunner fue un psicólogo que se dedicó a la estructura cognitiva de los niños. El sujeto selecciona, procesa, analiza la información de manera particular. La participación de las personas en el descubrimiento fomenta que el aprendizaje es significativo, ¿verdad?
A Brunner le interesan las estructuras que se generan que la formación que se obtiene. Jerome Brunner muere en el año del 2016 y su teoría se basa en que cualquier sujeto que está condicionado por los factores en la escuela, de la cultura y la sociedad, la educación es un proceso complejo y que todo el individuo debe recibir educación para que éste desarrolle sus capacidades, sus habilidades, ¿verdad? Tenemos también lo que es las etapas de la representación mental de Jerome Brunner. Tenemos la etapa inactiva, la etapa icónica, la etapa simbólica. La etapa inactiva nos dice que es la consecuencia del contacto del niño con los objetos. Es el aprendizaje por medio de una acción que se realiza sin palabras. La etapa icónica sirve para reconocer los objetos cuando también de una manera menor, importancia y se puede representar por medio de una imagen, ¿verdad? También tenemos la etapa simbólica, que es cuando la acción o la imagen se dan a conocer o se traducen a un lenguaje. Tenemos también los tipos de descubrimiento que existen, que son el inductivo, que es aquella persona que proporciona experiencia a los niños y se desarrolla en niños que tienen de 8 a más años en adelante, ¿verdad? Tenemos el deductivo, que implica sobre las ideas generales para poder llegar a las conclusiones. Los niños hacen hipótesis y esto se les sucede a los niños de entre 11 y 12 años. Tenemos el descubrimiento transductivo, que es un pensamiento lógico en el cual ya se comienzan a ver como un pensamiento artístico, ¿verdad? También tenemos lo que es Brunner y el concepto del andamiaje en la transferencia de las habilidades. El andamiaje es una metáfora que se manifiesta que el maestro o la persona ayudará a una guía a facilitar la habilidad o el desarrollo del conocimiento de este aprendiz. El profesor o padre de familia ayudará al alumno y poco a poco irá retirando esa ayuda hasta que el alumno logre tener mayor independencia con aquello, ¿verdad? Tenemos que el andamiaje se lo puede realizar un profesor, los padres, y ya que le brinda su ayuda a un alumno hasta que éste logre desarrollar por sí solo lo que le estamos enseñando para ir poco a poco quitarle nuestra ayuda, como cuando le enseñas a un niño a andar en bicicleta, ¿verdad? Primero lo vas empujando o luego le pones las rueditas, ¿verdad? Para que éste vaya manejando él solo y pueda aprender. Eso es todo. Gracias.